¿El presupuesto de la Universidad de la República es suficiente o necesita más refuerzos? Esa discusión vuelve una y otra vez. Para esta rendición de cuentas, la Universidad de la República solicitó unos 37 millones de dólares de incremento presupuestal. De lo contrario, según sus cálculos, sufrirá una caída de 7,6% en términos reales al final del periodo de gobierno. Sin embargo, el mensaje del Poder Ejecutivo no contempló ese pedido. En cambio, sí incluyó un artículo que elimina el pago adicional al Fondo de Solidaridad que se les cobra a los egresados de esa casa de estudios. Es una propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez, una iniciativa que tiene ya algunos años. Así la explicaba él, hablando con En Perspectiva hace pocos días. Cuando se creó este impuesto, que fue en el año 2001, se creó en una situación muy especial del país, una situación de crisis económica, de recesión económica, donde no había recursos, el Uruguay no tenía recursos para poder darle a la universidad un aumento. Uh-huh. Entonces se ideó este impuesto, obviamente para poder darle recursos a la universidad, pero con la filosofía de que iba a ser un impuesto transitorio. En la medida de que el Uruguay empezó su senda de crecimiento en el año 2003 y prácticamente creció durante más de 17 años, eso lo que incrementó también es el presupuesto de la universidad. La eliminación de este adicional supondría recortarle a la universidad unos 15 millones de dólares anuales, aunque la pérdida se daría de forma paulatina hasta completarse realmente en 2026. Según las autoridades de la UDELAR, si no hay un resarcimiento de ese recorte, no se podrá afrontar muchas de las obras que ya tenía definidas y además será imposible soñar en nuevas concreciones. Desde que llegó el proyecto de ley al Parlamento, legisladores del oficialismo discuten una fórmula para compensar esa pérdida de recursos. En la noche del martes se llegó a un acuerdo que supone tomar fondos que hoy en día están destinados al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, una idea controvertida que ya despertó rechazo en la oposición y también dentro del oficialismo. Se han manifestado en contra, por ejemplo, el senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional. Se ha manifestado en contra el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. De todos modos, aun si ese mecanismo prospera, no alcanza para compensar la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, porque, ya se sabe, los diputados de la coalición han planteado que lo que falta se debe obtener en la otra Cámara, en las negociaciones del Senado. En fin, ¿cómo están observando todo este trámite desde la Universidad de la República? ¿De qué manera responden a la afirmación del oficialismo de que en la ley de presupuesto y en la rendición de cuentas del año pasado ya se habían previsto incrementos presupuestales significativos para 2023 y 2024? ¿Cuáles son esos sueños que dicen están en juego? Vamos a conversar en los próximos minutos con Rodney Colina, virólogo, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad de la República, que dirige el Laboratorio de Virología Molecular del Centro Universitario Litoral Norte. Profesor Colina, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano y Romina, gracias a ustedes. ¿Dónde lo encontramos esta mañana? En Salto, trabajando como es costumbre. Ah, bien, efectivamente, sí, que había la posibilidad que anduviera por algún otro lado. ¿Usted vive allí? ¿Pasa permanentemente? ¿Usted reside todo el año allí? Yo resido todo el año en Salto y bueno, ya estamos por todo el interior del país y por Montevideo también muy seguido, exactamente. En dos palabras, porque capaz que después podemos ver algo más, ¿qué es ese laboratorio que usted dirige? Este laboratorio es un laboratorio de investigación dedicado a la virología. Es un laboratorio que estuvo involucrado fuertemente ahora en la mitigación de la pandemia, como ustedes habrán sabido en su momento. Incluso creo que hicimos una entrevista en un momento. Y lo que hacemos es investigar virus que afectan distintos aspectos de lo que es la sanidad vegetal y animal a nivel nacional. Proyecto que hemos tenido conjunto con INIA y con el sector productivo. Una primera aclaración a propósito de esta discusión
tan fuerte que ha quedado planteada en torno a la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad. Yo decía recién, hoy por esa vía la Universidad de la República recibe 15 millones de dólares anuales. ¿No parece una cifra significativa en el conjunto del presupuesto de la universidad, que es de 460 millones de dólares, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. equivale al 3% del presupuesto de la Universidad de la República. ¿Por qué se pelea tanto por esos recursos entonces? Primero que nada, quiero expresar la sorpresa como institución que hemos recibido de esta desagradable noticia, de esta quita de estos fondos. Si bien no defendemos la herramienta en sí mismo de que se haya destinado y se ha discutido incluso en algún momento que el adicional fuera destinado para la universidad y que tendría que haber sido compensado tal vez de otra forma, ese 3% tiene un impacto relativo muy alto dentro de la Universidad de la República porque equivale a 600 millones de pesos que la Universidad de la República utiliza en obras. De esa manera, la universidad tiene lo que se llama el programa de obras de mediano y largo plazo, junto con la Dirección General de Arquitectura, que conforman una comisión que permite la planificación y la estructuración de obras a lo largo del tiempo, lo cual también incluye al interior del país. De hecho, es un fondo que se ha utilizado en el crecimiento edilicio en el interior del país de manera constante, en porcentajes incluso muy altos de ese fondo, ¿sí? Entonces, la quita de este monto pone a la universidad en una situación muy delicada en cuanto al crecimiento edilicio, en momentos en que la universidad está teniendo una expansión importantísima de carreras y de estudiantes matriculados, como se ven en las gráficas que se han presentado al Parlamento en el documento. Ahora iremos un poco más a fondo en eso, pero otra aclaración. La recaudación del Fondo de Solidaridad en sí mismo se destina a becas. Esto otro, El adicional a obras. el adicional del Fondo de Solidaridad va destinado a obras. Y además son recursos de libre disponibilidad. ¿Qué significa este último punto? Permite a la universidad programar, en base a su autonomía dotada por la propia ley orgánica de la universidad, permite programar y estructurar la forma de gasto a lo largo del tiempo, en cuanto a prioridades definidas, obviamente a través de proyectos académicos. A ver, puede ser un poco más preciso en eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que usar el dinero necesariamente el mismo año que ingresa? ¿De eso estamos hablando? Exactamente, permite ir generando una estructuración del gasto a lo largo del tiempo en las distintas obras de manera ordenada, pero es un fondo que se utiliza en su totalidad, ¿verdad? La universidad lo ejecuta totalmente en cuanto a la programación de obras. Como ustedes saben, las obras en general llevan tiempo tanto su programación como su licitación y la posterior concreción de la obra, y se utilizan de manera ordenada estos fondos a lo largo del tiempo. Pero le da la autonomía a la universidad de ese uso. La ley que creó este adicional establece que los fondos se destinarán en 35% a proyectos institucionales en el interior, 25% a mejoras en la infraestructura no edilicia y 40% a infraestructura edilicia destinada a la enseñanza, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, veamos, por ejemplo, lo del interior del país, ¿no? 35% de esos 15 millones de dólares anuales van al interior. ¿A qué específicamente? ¿Podemos ejemplificar? Ejemplo, ¿podemos dar datos de antecedentes? Por supuesto que sí, Emiliano. Ejemplos concretos, por ejemplo, se comenzó del 2010 hacia adelante un proceso expansivo de desarrollo de la universidad en el interior, en la cual estos fondos fueron esenciales para poder crecer a nivel edilicio. Por ejemplo, generar aulas, laboratorios, oficinas, en lugares donde no había nada, o prácticamente nada. Un ejemplo es Tacuarembó, por ejemplo. Se creó una planta física dentro de lo que es el predio de INEA, en base a un acuerdo con INEA, que comienza una estructura edilicia que hoy en día permite el afincamiento de docentes y funcionarios y, por supuesto, estudiantes. Lo mismo se hizo en Rocha, lo mismo se hizo en Maldonado, lo mismo se hizo en Rivera y se está haciendo en Rivera, y se sigue trabajando, por ejemplo, ahora en generar aularios, laboratorios. Ahora en Rivera se está programando un edificio de laboratorios para docentes que están radicados allí. Con esos fondos se creó este laboratorio que está en Salto, el primer laboratorio con nivel de bioseguridad 3, que será una plataforma fundamental para el país, no solo para la universidad, claramente. Se está programando una nueva obra en Paysandú de gran escala, debido al crecimiento. Quiero contarle a la gente brevemente que
La universidad en poco más de 12 años pasó de 2.000 y pocos estudiantes, 2.500 estudiantes, a más de 25.000 actualmente. Y hoy en día tenemos más de 60 ofertas funcionando en el interior del país. Perdón, Entre ellas, ¿cómo es la variación que se ha dado en la cantidad de alumnos en el interior? se pasó en 2009 de entre 2.200 y 2.500 estudiantes registrados a más de 25.000 hoy en día. Hoy son 25.000 en el interior. En el interior del país, exactamente. Y lo otro que usted estaba agregando sobre el interior es... El aumento de la cantidad de carreras, de un pequeño puñado de carreras previo al 2010, estamos hoy en aproximadamente entre 65 y 70 carreras, según como lo midamos en cuanto a la estructuración de las mismas, ¿verdad? O sea que ha habido una expansión realmente sustantiva, que por otro lado es importante explicarle a la gente que no ha generado una disminución de la matrícula en Montevideo, sino que le ha dado oportunidades a jóvenes que antes no podían acceder a la educación terciaria por motivos económicos, no podían trasladarse a la capital del país. Uh-huh. Mencionó al pasar, bueno, yo también lo mencionaba más temprano, este laboratorio al frente del cual se encuentra trabajando. En el centro de la Universidad de la República Litoral Norte, usted ha liderado la creación del primer laboratorio con nivel 3 de bioseguridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es nivel 3 de bioseguridad? Bien, para explicar brevemente, existen 4 niveles de bioseguridad, el más sencillo al más complejo, que es el nivel 4. Nivel 1 es el nivel mínimo de bioseguridad. Uruguay contaba hasta ahora con laboratorios hasta el nivel 2 de bioseguridad, que permite trabajar con patógenos que afectan la salud humana, animal o vegetal, pero para los cuales hay tratamiento o vacunación y que tienen letalidad baja o media. En este tipo de laboratorio se puede trabajar con patógenos de mayor severidad, para los cuales también hay tratamiento o vacunación, pero con la diferencia de que podemos generar trabajos específicos, por ejemplo, para trabajar en el mundo de las vacunas, en el mundo de la investigación que tenga que ver con virus como el SARS-CoV-2, entre otras cosas, y otros virus que pueden llegar a estar presentes, como pasa ahora con el virus de la viruela del mono, por ejemplo. Uh-huh. Nos genera la posibilidad como país de poder trabajar con patógenos que antes no podíamos hacer. En el caso de la pandemia, ¿qué papel cumplió? En el caso quiero decirles que el laboratorio estuvo inaugurado hacia el final de la pandemia, pero dentro de las posibilidades del laboratorio estuvimos trabajando y estamos trabajando junto con la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur, junto a lo que tiene que ver con la genómica del SARS-CoV-2, el seguimiento del ingreso de estirpes virales al país. Sobre todo, ustedes recuerdan lo que son las variantes de preocupación, como pasó con Delta, con P1, ahora con Omicron y las variantes de Omicron. Estamos haciendo el estudio para todo el litoral y norte del país, el censado de las estirpes que están ingresando al Uruguay, en esta región del país, en este laboratorio. Bien. ¿Cuántas personas trabajan allí? ¿Cuál es el equipo? Hoy en día estamos trabajando 7 personas más un ingeniero eléctrico dentro del laboratorio, junto también a los colegas de la Facultad de Ciencias del Instituto Pasteur, en este consorcio que se creó, UDELAR Pasteur, para poder seguir trabajando. Emitimos informes periódicamente que van al Ministro de Salud Pública para que tome las medidas correspondientes como forma de acercar información valiosa. Esto sí se hizo durante toda la pandemia. Cuando el P3 estuvo pronto, lo empezamos a hacer dentro del P3. Yo le preguntaba a propósito de cómo se está usando, ejemplos de cómo se está usando ese 35% de lo que ingresa por el adicional del Fondo de Solidaridad que, según está establecido, debe destinarse al interior. Usted daba entonces una serie de casos. En definitiva, y como presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, ¿qué balance hace? ¿En qué etapa está ese proceso de descentralización de la Universidad de la República? El proceso de descentralización está en una etapa muy avanzada en cuanto al desarrollo universitario en el interior, pero claramente aún tenemos grandes debilidades en lo que tiene que ver con la estructura docente, por ejemplo. Hemos estado trabajando en fortalecer carreras que están aún débiles y recientemente hemos creado 4 nuevas carreras que no existían en el interior del país. Una de ellas es la licenciatura en computación acá en Salto, una licenciatura en agronegocios en Tacuarembó y 2 carreras en la región de Melo 33, una en equinos y otras en la parte de producción animal. Se han tomado decisiones importantes, por ejemplo, la de completar la carrera de medicina en el litoral,
lo que implicó, por ejemplo, pasar de un aumento de la matrícula anual solo en el litoral de 800 estudiantes por año, incrementalmente. Uh-huh. El desarrollo de la universidad en el interior está demostrando la generación de conocimiento científico, la generación de conocimiento en las distintas áreas del quehacer universitario, y está generando también un fuerte impacto en lo que tiene que ver con el acceso a la enseñanza terciaria, lo que la universidad siempre ha planteado, lo que decimos se llama la democratización de la educación terciaria en el territorio nacional. Los números hablan por sí solos, Emiliano, en cuanto al impacto que está teniendo el aumento del número de ofertas y la inscripción de estudiantes, ¿verdad?, en el territorio. Pero decíamos, hay otros destinos para los recursos del adicional al Fondo de Solidaridad. 25% debe ir a mejoras en la infraestructura no edilicia. ¿Ahí qué ejemplos maneja? Y ahí estamos trabajando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con actividades de enseñanza en sí mismo, plataformas virtuales, tecnologías de enseñanza, que tienen directamente que ver con la mejor calidad en cuanto a capacidades de enseñanza para docentes y estudiantes. Uh-huh. Algo que, como ustedes saben, está teniendo una influencia enorme a nivel educativo en general, a nivel global, ¿verdad? Uh-huh. Y por último decíamos 40% a infraestructura edilicia destinada a la enseñanza. ¿Algún ejemplo o algunos ejemplos de lo que se ha invertido en este rubro? Aularios en particular, aularios para poder contener el crecimiento de la matrícula estudiantil en distintas regiones del país y también en Montevideo, ¿verdad? Ustedes deben de haber conocido que hace relativamente poco se inauguró la nueva facultad veterinaria, donde hay importante desarrollo de lo que es el área edilicia destinado a aulas, ¿verdad?, para impartir la carrera. Algunas de las carreras que veterinaria imparte, por ejemplo. Lo que usted señala es que la construcción de la nueva facultad de veterinaria, en parte, se realizó utilizando fondos de este origen. Exactamente. Así como también, Emiliano, hay programadas nuevas obras, por ejemplo, la Facultad de Humanidades en Montevideo y la Facultad de Química, crecimiento de edilicio en Paysandú, de un nuevo edificio en Paysandú, a partir de la donación de un predio por parte de la Intendencia de Paysandú, que la universidad claramente ha tomado decisiones importantes recientemente, hace menos de 3 meses, para poder llevar adelante una obra emblemática para la universidad en el litoral del país. Obra que no podríamos llevar adelante si no tenemos estos fondos. Ahí está. Usted acaba de entrar en lo otro que quiero hablar con usted, porque yo le estaba preguntando hasta ahora cómo se ha utilizado estos recursos, ejemplos de cómo se han utilizado estos recursos, pero ahora, enseguida, cuando empecemos la segunda parte de la entrevista, quiero saber qué pasa si la pérdida de este adicional al Fondo de Solidaridad no se compensa. ¿Qué pasa si estos ingresos desaparecen en el presupuesto de la universidad? ¿Qué pasa de ahora en adelante? Vamos a charlar. La Universidad de la República, su presupuesto en el debate sobre la rendición de cuentas. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad de la República. Los parlamentarios de la coalición multicolor que trabajan en la rendición de cuentas siguen buscando cómo compensarle a la Universidad de la República los recursos que perderá por la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad, que suma unos 15 millones de dólares por año. Todavía no está la alternativa, pero no es esa ni siquiera la única discusión a propósito del presupuesto de la UDELAR en esta instancia de la rendición de cuentas. Hay otros debates, para ordenar la información, para tener un punto de vista en esta materia. Estamos conversando esta mañana con el doctor Rodney Colina, virólogo, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad de la República. Decíamos, doctor Colina, el adicional al Fondo de Solidaridad son 15 millones de dólares por año y tiene previsto una forma de distribución, 35% para proyectos institucionales en el interior del país, 25% para mejoras en la infraestructura no edilicia y 40% para infraestructura edilicia destinada a la enseñanza. En la primera parte de la entrevista yo le fui pidiendo ejemplos de cómo se ha invertido hasta ahora ese dinero,
le dedicamos mucho tiempo al interior, donde está en marcha todo un proceso de descentralización. Pero además, bueno, después hablamos de los otros dos rubros. Me decía durante la pausa que le quedó algún otro ejemplo importante para agregar. Sí, exactamente. Durante estos años se crearon, por ejemplo, estructuras de investigación únicas en el país. Por ejemplo, la instalación de una sala de microscopía electrónica en Rocha, la instalación de un laboratorio de espectrometría de masa en Paysandú, un laboratorio de microscopía de alta resolución en Tacuarembó, el laboratorio P3 en Salto, sumado a otras capacidades, por ejemplo, aularios para lo que tiene que ver con la enseñanza de la educación física, la formación en educación física y actividades de enseñanza directamente, tanto en Paysandú, que se inauguró el año pasado, se inaugurará la semana que viene un aula muy importante en Maldonado y se está construyendo una en Rivera, con estos fondos que usted acababa de mencionar. Uh-huh. Ahí está. Todos esos son realizaciones que tienen que ver con este mismo rubro. Con este fondo, exactamente. Bien. Vayamos a lo que viene, o mejor dicho, a lo que ustedes entienden que está en juego, que está en riesgo. En una columna que publicó en estos días, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, explicó que la institución no cuestiona que se proponga la eliminación de este adicional, pero sí que no haya un resarcimiento por otra vía. ¿Por qué, concretamente? ¿Qué es lo que no podría llevarse a cabo si desapareciera este ingreso? Bien. Para ponerlo en contexto, les mencionaba previamente que la universidad tiene un comité de planificación de obras que funciona de manera periódica y es en el lugar en donde se planifican las grandes obras de la Universidad de la República, que también incluyen las obras del interior. En particular, ¿qué es lo que no se va a poder hacer al no poder contar con estos fondos? En el interior, en particular, está corriendo un riesgo muy elevado la concreción del edificio en Paysandú, en particular un edificio, estamos hablando de un edificio de 10.000 metros cuadrados que permitiría desarrollar las actividades universitarias que hoy en día están un poco dispersas en la ciudad por cuestiones que tienen que ver con el desarrollo expansivo que ha tenido la universidad en el litoral. Tampoco se podría concretar la construcción ya aprobada por la propia Universidad de la República de la Facultad de Humanidades. Tampoco se podría concretar en el futuro la concreción de la obra de la Facultad de Química en el campus universitario que se encuentra en Malvin Norte, donde está la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur. Le estoy poniendo ejemplos concretos de proyectos costosos, necesarios para mejorar las capacidades de enseñanza, investigación y extensión de la Universidad de la República. A ver, el propio laboratorio de bioseguridad, P3, ¿tiene algún tipo de inconvenientes? ¿Tiene algún riesgo en caso de que desaparezca este ingreso? El fondo, los riesgos son también respecto al mantenimiento edilicio, ¿sí? Dentro de estos fondos... A eso aludía el rector Arim, porque lo mencionaba en la columna, ¿no? Sí, exactamente. Dentro de estos fondos hay un porcentaje de dinero que se destina al mantenimiento edilicio. Ustedes saben que los edificios se van deteriorando a lo largo del tiempo, no solo en lo edilicio, sino también en lo tecnológico. Fondos que también se destinan en parte de lo que recibe la universidad por este concepto. De ahí también la preocupación de que no se trata solo de construir obras, sino también de poder mantenerlas en el tiempo. Y estamos hablando de que este fondo es esencial para la Universidad de la República. Por eso la preocupación real y fundada que tenemos de que no se concrete un resarcimiento de la quita de este fondo. Uh-huh. ¿Cómo ha observado la negociación que está teniendo lugar en torno a una alternativa? Porque lo que se ha ocurrido es que en el propio oficialismo se han puesto de acuerdo en que debe haber una compensación, que no es cuestión simplemente de eliminar el adicional, sino que hay que reparar, hay que reponer esos recursos por otra vía. Las negociaciones se están dando minuto a minuto en distintos ámbitos a nivel del rector propiamente dicho, quien les habla y todo el tema universitario, junto con los legisladores claramente. En particular, los diálogos que se están teniendo van en la línea de lo que usted planteaba, Emiliano. Hay un entendimiento real de que estos fondos son necesarios para la universidad.
Le pongo un ejemplo concreto. Estamos pensando en expandirnos hacia la cuarta región del Uruguay, que es la región suroeste, que tiene que ver con Colonia y Soriano. De hecho, ya hemos hecho un trabajo que comenzó a estudiar la factibilidad de instalar la Universidad de la República allí, para lo cual este fondo pasa a ser central. Y ni que hablar fondos para poder concretar determinadas carreras y recursos humanos. Pero el fondo de instalación que tiene que ver con la concreción de obras pasa a ser central. Las negociaciones se están dando de una manera razonable, pero no estamos viendo señales concretas de que vaya a ocurrir algo en la dirección del resarcimiento, primero del monto total que se estaría quitando. Se está hablando ahora de 143 millones, que está por debajo del 25% del monto total, con lo cual la universidad perdería un 75% de los fondos, algo que realmente pone a la universidad en una situación muy complicada para poder seguir avanzando en el desarrollo edilicio y en capacidad de enseñanza en particular. Mientras usted hablaba, han ido llegando una cantidad de mensajes de los oyentes. Uno que habla de usted mismo. Este mensaje habla de usted mismo. A ver si es correcto lo que dice este celular terminado en 982. Colina es fruto de la democratización de la educación universitaria. Es de Tacuarembó, egresado de la Universidad de la República. Hizo su carrera usufructuando la beca del Hogar Universitario de Tacuarembó en Montevideo. Exactamente. Usufructuó la beca de bienestar universitario del Fondo de Solidaridad. Todo esto antes, dice, de que llegara el Frente Amplio al poder. Colina es un ejemplo de lo que Ferreira planteaba en el 900 de permeabilidad social, es de San Gregorio de Polanco, sabe sobradamente de lo que habla. Sí, con una corrección, soy de Paso de los Toros, no San Gregorio de Polanco. Bueno. Pero, Roberto pero es el oyente, lo conoce bastante bien, por lo visto. Le agradezco a Roberto, sí es el Roberto que pienso que es. Sí, en mi caso en particular pude estudiar por la existencia de becas, ¿verdad? Becas tanto a nivel de lo que tiene que ver con las propias intendencias, en este caso la Intendencia de Tacuarembó, destacando que la Intendencia de Tacuarembó, por ejemplo, ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la universidad en Tacuarembó, y después becas que tenían que ver con becas de alojamiento, claramente, y lo que tenía que ver con las becas de bienestar universitario, ¿verdad? A través de los cuales muchos hemos estudiado y después nos hemos dedicado a nuestras distintas actividades. Soy fruto de eso, exactamente. Bueno, dedicamos buena parte de esta entrevista a el adicional al Fondo de Solidaridad, que es quizás lo más candente del debate en rendición de cuentas a propósito de Universidad de la República. Pero la discusión sobre esta institución en la rendición no se agota allí. La Universidad de la República, yo decía al comienzo de la entrevista, solicitó unos 37 millones de dólares de incremento presupuestal. De lo contrario, según han dicho sus autoridades, sufrirá una caída de 7,6% en términos reales al final del periodo de gobierno. Esta solicitud no fue atendida. No hay, en principio, en el mensaje del Poder Ejecutivo, no hay un adicional al presupuesto, un refuerzo del presupuesto. ¿Qué es lo que está en juego con esos otros fondos? Bien, primero que nada, ya tenemos una pérdida acumulada en estos 2 años de un 5%, ¿sí? Estamos hablando de una pérdida real de un 7,6% al final del periodo de gobierno, pero la pérdida ya la tenemos instalada. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Entre otras cosas por la reducción salarial que está habiendo, la masa salarial ha disminuido. Ustedes saben que estamos teniendo un incremento salarial por debajo de la inflación, y eso está haciendo también su impacto y puede generar un impacto muy importante también en el interior. La erradicación de recursos altamente formados en el interior tiene que ver también con el salario. Que el salario sea relativamente atractivo, nadie se va a hacer rico con un salario de la Universidad de la República, pero claramente poder vivir de ese salario y poder radicarse en el territorio tiene que ver con un salario que sea relativamente competitivo en el ámbito laboral. Si no, empezamos a correr los riesgos de perder recursos humanos que ya tenemos y no poder incorporar nuevos. ¿Qué es lo que la Universidad de la República en la actual solicitud no está obteniendo? No está obteniendo fondos, por ejemplo, para poder retener a jóvenes investigadores que estamos formando y que nuevamente comienzan a emigrar, comienzan a irse del país. No estamos pudiendo
generar nuevas ofertas de enseñanza. Le pongo un ejemplo concreto. Hicimos un llamado a carreras para el interior del país recientemente. Se presentaron 26 propuestas. 26 propuestas en los 3 centros universitarios regionales. Pudimos financiar solamente 8 propuestas. O sea que estamos hablando de propuestas que fueron evaluadas académicamente, que son excelentes en lo que tiene que ver con la importancia, la pertinencia y la capacidad de erradicar recursos del interior, y no lo vamos a poder hacer. Vamos a poder crecer respecto a la realidad que se nos plantea hoy en día, un porcentaje muy inferior a lo que podríamos hacer. Tiene que ver también con becas, que también tiene que ver, como usted aludía previamente en base al mensaje de Roberto, a gente como yo que se tuvo que ir a Montevideo a estudiar, porque era donde estaban esos estudios. Hoy en día esos estudios están en el interior, pero el sistema de becas que la universidad tiene también contempla claramente becas para el interior. En la última edición de becas, la Universidad de la República quedó con más del 50% de los estudiantes presentados sin financiar para becas de estudio en todo el territorio nacional. La mitad de esos estudiantes presentados eran del interior del país. Y estamos hablando de que la universidad hace un screening, un estudio muy exhaustivo de cuáles son aquellos estudiantes que realmente merecen la beca en base a su condición económica o la condición económica de su familia. Estamos también hablando de la imposibilidad de poder hacer compresiones en cuanto al desarrollo de algunas carreras nuevas que quiere crear la Universidad de la República, ¿sí? Todo esto se ve impactado en lo que entendemos es una rendición de cuentas que excluye claramente a la universidad en cuanto a lo presupuestario. Con la única excepción de los 7 millones de dólares que el Poder Ejecutivo está asignando al edificio Paysandú, que le repito, tiene una contraparte de la universidad que tiene un alto riesgo de no completarse en caso de que el fondo de la adicional de solidaridad no sea resarcido de alguna manera. Ahora, doctor Colina, todo eso que usted acaba de mencionar está en juego si no se atiende el pedido que la universidad hizo de un refuerzo presupuestal de 37 millones de dólares ahora en la rendición de cuentas. Pero ya había incrementos de presupuesto para la Universidad de la República previstos tanto para 2023 como para 2024, que vienen de la ley de presupuesto y de la rendición de cuentas del año pasado, ¿no? O sea, no es que el presupuesto el año que viene no tenga previsto aumentos. Ya hay aumentos previstos por esas decisiones anteriores, de los 2 años previos. De esto hablaba el diputado Conrado Rodríguez justamente cuando lo entrevistamos hace poco en Perspectiva. Creo que se está construyendo un relato que no está ajustado a la realidad, porque la ley de presupuesto lo que fijó fue incrementos año a año de acá al año 2025, y también la propia última rendición de cuentas, que también le dio un incremento a la universidad con respecto a las partidas que se tenían que ejecutar en este año. En total, para no marear con números, tengo todos los números año por año, en total, en términos de dólares, en 4 años son casi 38 millones de dólares. En 5 años, 51 millones de dólares que se le dio de incremento a la Universidad de la República. ¿Qué dice usted, doctor Colina, a propósito de estos crecimientos del presupuesto de la UDELAR que a menudo no se mencionan en estas discusiones? Sí, exactamente. Cuando se presentó el mensaje para la ley de presupuesto de todo el periodo, el incremento para la universidad era de 0, lo que pide el Poder Ejecutivo. Posteriormente, a partir de una negociación como la que estamos teniendo ahora, y con una fuerte interacción del interior del país, logramos que el Parlamento revirtiera ese mensaje presupuestal y se entendiera la necesidad de poder cubrir con algunos fondos retrasos relativos importantes que la universidad tenía en cuanto al crecimiento. Esto que dice Rodríguez es tal cual. Estamos hablando de que se le asignó al interior 110 millones de pesos, que es con lo cual hemos hecho estos llamados a nuevas carreras, y 330 millones de pesos al final de periodo, vamos, ¿verdad? Para lo que tiene que ver con el régimen de dedicación exclusiva o dedicación total, a partir del cual podemos ir incorporando jóvenes investigadores a la estructura universitaria. Y 20 millones de dólares para lo que tiene que ver con becas principalmente. Ahora, ¿qué pasa? Si bien esto que se dice es real, lo que la Universidad de la República está planteando en el presupuesto actual tiene que ver con atender necesidades que la universidad tiene ya acumuladas. Con estos fondos que
a los cuales se atendió a la universidad en su momento, estamos hablando de un porcentaje muy inferior a lo que la universidad solicitó en su momento. ¿Está bien? Pero a ver, incluso, para pasar en limpio, incluso ejecutándose esto que ya está previsto que tenga de aumento el presupuesto de la Universidad de la República en 2023 y 2024, eso que viene de la ley de presupuesto, que viene de la rendición de cuentas del año pasado, igual, si no hay más, si no se añade ahora un refuerzo, va a ocurrir esto que señalaba el rector Arim, que al final del periodo habrá una caída de 7,6% en términos reales del presupuesto universitario. Exactamente, va a ocurrir igual. Ese dato está sacado específicamente del cálculo de lo que tiene que ver con gastos, salarios e inversiones que la Universidad de la República tiene en el actual crecimiento de la universidad, y basado también en el crecimiento de la matrícula estudiantil, que como ustedes saben, por ejemplo, entre el 2018 y el 2022 tenemos 14.000 estudiantes nuevos en la Universidad de la República con la misma cantidad de docentes que tenemos. Entonces, el atraso relativo que hay en cuanto al fortalecimiento de muchas carreras y de capacidad de investigación en la universidad es muy importante. Quiero aclarar un número. Al final del periodo del 2024 son 460 millones de pesos. El monto que manejó previamente es muy superior a lo que se plantea acá. ¿El monto que manejó? Rodrigo, cuando usted puso el audio recientemente. Estamos hablando de 460 millones de pesos al 2024. Si lo hacemos en dólares, estamos hablando de algo así de 12 millones de dólares aproximadamente. Pero a ver, dos preguntas que cuando se llega a este punto en la discusión aparecen y están planteadas por algunos oyentes también esta mañana. La Universidad de la República no puede reorientar internamente su presupuesto, no puede acomodar partidas para enfrentar esos proyectos que están pendientes, no puede ahorrar, no tiene dónde ahorrar para llevar a cabo las iniciativas que tiene que encarar ahora en adelante. Bien, es una pregunta bien importante, Emiliano, porque la Universidad de la República ejecuta el 100% del presupuesto anualmente. Los ahorros que se hacen son imposibles desde el punto de vista de ahorrar en sí mismo, porque ejecutamos todo lo que tenemos. Lo que sí se ha hecho, y de manera muy, diría, intuitiva e inteligente, es ir generando, por ejemplo, el ingreso de nuevos investigadores al régimen de dedicación total, con fondos que van a venir en el futuro, a partir de, por ejemplo, jubilaciones, a partir de, por ejemplo, renuncias, a partir de, por ejemplo, cargos que se están llamando en algunos de los servicios, por ejemplo, que ha permitido reasignar algún fondo para poder ir ya ingresando nuevos docentes a este régimen de dedicación exclusiva. Docentes que le menciono ya estaban dentro de la Universidad de la República realizando actividades en forma permanente y en forma exclusiva sin percibir el salario que tenían que percibir. Así que el ahorrar o el reasignar, yo le diría que la reasignación se ha hecho y se ha hecho de manera muy eficiente. El ahorrar es muy difícil cuando utilizamos el total del presupuesto. Otra pregunta que aparece, ¿no será que la Universidad de la República se propone proyectos y los da como un hecho consumado cuando todavía no cuenta con los fondos para financiarlos? Y mire, hay algo que ocurre a nivel de la universidad, lo hemos discutido en la interna. Generalmente hacemos mucho más de lo que podemos hacer con lo que tenemos, ¿sí? El ejemplo del desarrollo en el interior es concreto. Estamos llevando adelante carreras y desarrollos universitarios en el territorio, en el esfuerzo de muchos docentes que se van radicando, en algunos casos con contrataciones que no son las mejores contrataciones en términos de carga horaria y que queremos mejorar. Sostener la enseñanza terciaria de nivel académico adecuado en el territorio, no solo en el interior, implica un compromiso presupuestal importante para una universidad que es ya grande, pero que atiende a una población estudiantil que supera los 140.000 estudiantes actualmente. Y sigo con las preguntas que aparecen incluso esta misma mañana en mensajes de los oyentes. De algún modo tiene que ver esta pregunta con las anteriores. ¿El presupuesto de la Universidad de la República tiene que seguir creciendo siempre? Le respondo al oyente. ¿Tenemos que poner entonces una cuota de ingreso, como hacen otros países?
tenemos que limitar el ingreso a las carreras de manera que frenemos el crecimiento universitario en un país donde necesitamos estudiantes universitarios para poder desarrollarnos como país, no como institución. Esa es la respuesta a esa pregunta. Una universidad que crece en el territorio, que crece en el número de carreras, que crece en Montevideo. Claramente la necesidad de crecimiento en cuanto al presupuesto está clarísimo. Todos los puntos que la Universidad de la República plantea en su rendición de cuentas de cómo ha utilizado el dinero están en el documento público y de lo que piensa hacer tienen que ver con atender estos crecimientos. Hay otros países que han tomado otras decisiones y es limitar el ingreso. La Universidad de la República no comparte esa posición justamente porque entendemos que debemos no solo democratizar la enseñanza, sino en el caso del desarrollo territorial permitir en muchos casos la generación de capacidades que antes no existían. ¿Ah? Por ejemplo, algunas de las carreras que se dictan en el interior son únicas en el país. ¿Ah? Algunos ejemplos concretos, por ejemplo, la licenciatura en Ciencias Hídricas en el litoral, la ingeniería forestal en Tacuarembó, entre otras, son carreras únicas en el país, que tienen que ver justamente con la necesidad de crecer en la oferta de enseñanza y permitir también un acceso a todos aquellos jóvenes que puedan ingresar a la Universidad de la República. Lo que pasa es que de por medio está Uruguay, digamos, un país como Uruguay. Los recursos del Estado uruguayo son limitados. Totalmente. Y cuando llega la discusión del presupuesto, todos lo vemos, hay decenas de demandas que siempre son muy comprensibles, de organismos, de sectores de funcionarios. Por citar un caso nada más, el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos está reclamando la incorporación de más funcionarios para cubrir sobre todo dotaciones del interior y también para renovar su equipamiento de camiones de extinción que, según destacan en el gremio, ya tienen más de 40 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para contemplar el conjunto de reivindicaciones, todas en principio lógicas? ¿Cómo se ubican ustedes en ese tira y afloje que se da cada año? En ese sentido, Emiliano, queremos expresar nuestra preocupación por el presupuesto universitario, pero claramente entendemos también lo que está ocurriendo en otros ámbitos del Estado. No somos ajenos a estas realidades que usted acaba de mencionar. En lo que nos toca como institución, entendemos que los porqué y los montos que están ahí planteados tienen una justificación clara. Pero claramente, como siempre se dice a nivel en el Parlamento, la frazada es corta, ¿verdad? Siempre tenemos ese dicho presente y es así, es un país con limitaciones. Ahora entendemos que hoy en día la universidad no está contemplada en la actual rendición de cuentas en sentidos concretos, de acuerdo a lo que la universidad incluso ha venido diciendo en estos días. Y por otro lado, nos preocupa enormemente también el deterioro de la masa salarial de los funcionarios de la Universidad de la República, ¿no? Algo que está ocurriendo no solo en la Universidad de la República, también en el resto del Estado. Pero esto lo dejo planteado también como una preocupación. Uh-huh. Y la última, ¿hasta qué punto la universidad ha trabajado en la búsqueda de ingresos por fuera de rentas generales? Ingresos de otros orígenes. La universidad tiene un mecanismo de donaciones, como ustedes saben, que es prevista por ley, y recibe algún fondo marginal por eso, pero no podemos sostener en forma permanente la actividad universitaria en base a donaciones. Cuando instalamos una nueva carrera o capacidad de investigación a nivel interior o a nivel de Montevideo en particular, estas actividades docentes se sostienen con presupuestos permanentes. No podemos abrir una carrera basado, por ejemplo, en una donación. Cuando se termina el fondo de donación, ¿qué hacemos? Cerramos la carrera. Es imposible hacerlo. Por eso la necesidad de ir consolidando procesos que tienen que ver con desarrollo de ofertas de enseñanza con fondos que vienen del Estado, claramente, ¿no? Por mencionar una posibilidad, ¿qué pasa o qué ha ocurrido en cuanto a la posibilidad de que la Universidad de la República se nutra de ingresos provenientes de patentes desarrolladas dentro de la propia institución? Es una posibilidad, pero eso estaría muy lejos de poder financiar el total de las actividades universitarias, ni siquiera... No, entiendo que sí, pero ¿cuánto se ha avanzado en esa dirección? ¿Cuánto se puede avanzar en esa dirección? Se ha ido avanzando muchísimo, de hecho hay distintas unidades de la universidad que trabajan en patentar
desarrollos tecnológicos, investigaciones que se hacen por parte de los cuerpos docentes, pero los ingresos son marginales respecto a la necesidad permanente que la universidad tiene, claramente. Rodney Colina, virólogo, doctor en Ciencias Biológicas por el PDCIVA, que nos atiende en Salto porque dirige el Laboratorio de Virología Molecular del Centro Universitario Litoral Norte, que es presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad de la República. Bueno, gracias por su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Emiliano, estamos a las órdenes. Queda este insumo, esta entrevista agregada al debate que viene corriendo en estas semanas a nivel político y en los medios de comunicación. Muchas gracias.